estas palabras que dijo el lunes sobre el debate y esta valoración que hace de que le gustó mucho, dice el presidente de la República. Mucho, mucho me gustó. Y si las cosas siguen como van, dice el presidente, va a ganar y luego dice México, ¿no? Y luego se sonríe de manera muy en su tono el presidente de la República. No podemos, no podemos regatearle el manejo de la comunicación, no podemos regatearle el manejo, el ritmo, el uso de las palabras. Y con esto que dice, pues lo dice todo, ¿no? Por lo menos de la visión o la narrativa que el presidente quiere instalar en el ánimo social, en el imaginario colectivo. Es decir, si lo traducimos, si nos damos esa licencia de traducir lo que dice el presidente, es Claudia va muy bien, y si las cosas siguen así, pues va a ganar el 2 de junio. ¿Cómo ves? Dame una opinión, dame tu punto de vista respecto a lo que viste en el debate. ¿Qué te pareció? Vamos a dividirlo en dos porque me parece que son dos momentos importantes. El primero es el debate en sí, el comportamiento de las candidatas, el comportamiento del candidato, cómo se desenvolvió la dinámica de eso que llaman debate, que yo desde mi perspectiva creo que no es un debate todavía, pero bueno, es un intercambio que organiza el Instituto Nacional Electoral. Y el segundo momento, que es el postdebate, Israel, que es donde ya cada partido político, cada grupo político va definiendo en los medios de comunicación, en sus propios medios digitales, van definiendo una narrativa con base en algunos fragmentos o algunas cosas de las que dijeron en el debate. Pero entrémosle al debate. ¿Qué te pareció el debate del pasado domingo? Jorge, a mí me pareció muy aburrido por un lado, ¿no? Muy gris, Sí, mediocre, ¿no? Es decir, empezando por el propio formato que el INE se le ocurrió sí. estatuir, me parece de lo más mediocre de una institución que se le ha invertido y se le ha defendido tanto, ¿no? Que hayan hecho un formato tan mísero, sobre todo para nosotros que estamos como auditorio, siguiendo las vicisitudes del proceso electoral. Entonces, en primera instancia, a mí me pareció un poco eso, ¿no? Segundo, creo yo que este formato de 5 minutos, 1 minuto para exponer y después 5 minutos cortados para ir replicando, me parece muy, pues muy fragmentado. Entonces, en realidad hay que ser muy selectivos y las candidatas y el candidato, pues es obvio, ¿no? Que fueron de algún modo adiestrados previamente al debate, ¿no? Seguramente hicieron algún simulacro de cómo responder a las acusaciones, a los dimes y diretes, etcétera, ¿no? Pero todo sumado, a mí me pareció que hay Ujú. pocas ideas nuevas en la campaña de ninguno de las dos candidatas y del candidato, ¿no? Hay muy pocas ideas nuevas, lo que te da el pulso de que estamos en un bache, Jorge, eso me Sí. parece, un bache en campo de la representación propia de los partidos políticos. Es un bache que en realidad no quieren proponer cosas nuevas, sino más bien no perder lo que ya han ganado. Este es como parece que el trasfondo de la contienda, ¿no? No perder lo que ya han ganado individualmente como partidos, pero también como alianzas, ¿no? De partidos, ¿no? Y eso yo creo que sí es lamentable porque pues el país sí está en un momento un tanto crítico para empezar a observar, siendo una coyuntura electoral, quizá los momentos en los sexenios donde mejor se puede virar o cambiar de dirección algunas de las directrices del gobierno, de las instituciones públicas, etcétera. Pues aquí me parece que hay como un gran conformismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Claudia Sheinbaum, ¿no? A mí me pareció que es de un conformismo absoluto, ¿no? En este debate respecto al primer debate, pues estar prácticamente ahora sí hablando con nombre y apellido, reconociéndole todos los méritos y los logros del presidente de la República, no del movimiento ya, sino del presidente, ¿no? Pareciera que ahora sí la obligaron a hablar directamente de él, ¿no? Y en varias ocasiones lo repitió, etcétera. Sí, Entonces, sí, sí.
eso me da pues que de algún modo sigue ahí el presidente de la República haciendo la propia, digamos, dirigiendo la propia campaña por un lado, o bien también siendo un personaje pues que le hace mucha sombra a Sheinbaum y que no sabe qué hacer con él, pero separarse de él pues prácticamente también es imposible en muchos sentidos, ¿no? Entonces, eso por lado de Claudia. Y el lado de Xóchitl, a mí me pareció que esta estrategia de estar golpeando, digamos, ¿no? Con esta retórica ya un tanto quemada de la propia Xóchitl, ¿no? Directamente a Claudia sin proponer gran qué, porque Sí, 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 en sí. realidad a mí me pareció que estaba de una manera, de un modo tan improvisado lo que quería decir, lo que quería de algún modo transmitir, salvo dos cosas, ¿no? El tema de la inseguridad como problema transversal que afecta a todo, ¿no? De los Sí. 4 rubros sobre los cuales estaba inicialmente planeado el debate. Y el otro que se aventó, que me pareció, pues sí, excesivo, pero bueno, eso vamos a seguirlo viendo en los próximos días. Esto de narcocandidata, narcopartido, etcétera, etcétera, ¿no? De los vínculos para los ojos precisamente de Xóchitl y de sus seguidores, apoyadores, pues de que el gobierno actual está metido hasta las manos en el narcotráfico, ¿no? Aunque las pruebas que se ofrecen, pues también están a medias, vamos a ponerlo así, están a medias. Incluso, incluso la narrativa, ¿no se te hace, Israel? Es decir, la narrativa en la que Xochitl le dice narcocandidata a Claudia Sheinbaum en el debate, me parece que la narrativa no la prepara. Y cuando le dice narcocandidata, parece un despropósito. Es decir, nosotros que como espectadores podemos tener el contexto de lo que ha ocurrido con el hashtag y con el hecho de querer involucrar al presidente en temas de narcotráfico, como tú señalas, pero en el debate, sin el contexto necesario, sin una narrativa que prepare, digamos, que prepare las cosas para que ella suelte el calificativo de narcocandidata, me parece que es como una especie de salto al vacío, es decir, no tiene ningún efecto, vaya. No, pues totalmente, porque a mí me parece que pues es que es como un problema de una suerte de disonancia cognitiva, me parece, porque mira, tiene ya no sé cuántas semanas, ¿no? Este hashtag, ¿no? De narcopresidente y narcocandidata Claudia. Ujú. Pero sinceramente, hoy ya empiezo yo a tener dudas de la efectividad electoral de seguir, digamos, fondeando y promoviendo una narrativa de ese tipo, ¿sí? Sí. Porque, pues, el punto no es que vuelvas a convencer a tu electorado que ya va a votar por ti. El punto Ujú. es que tienes que encontrar nuevo electorado y ese nuevo electorado con esa narrativa, pues simplemente no está siendo acuse de recibo en primera instancia, ¿no? Y segundo, yo sí creo que si no viene acompañado de una proposición seria, mínimamente realista, de que por qué no solo le estoy diciendo a la opositora o a la contrincante principal, como Claudia Sheinbaum, que es una narcocandidata, sino decir cómo es que yo puedo destrabar ese nudo ciego que Ujú. aparentemente hay hoy en el país. Pues mira, regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, si no hay una propuesta que te haga borrón y cuenta nueva, no vamos a avanzar y vamos a estar dando vueltas en círculo, que eso fue lo que Sí, a mí me sí, dio la sí, sí. impresión del debate, que era como una circularidad con otra semántica, pero seguíamos dando vueltas y vueltas y vueltas sobre la misma película y que creo yo que para muchos espectadores, pues eso resulta no solo cansado, sino hace que pierdas la expectativa y el Ujú. interés en el propio proceso porque parecía que más o menos es tan esperable o tan predecible lo que van a decir una y otra y el otro, que bueno, de algún modo dices, bueno, ya sabíamos que íbamos a ver lo mismo de lo que ha venido sucediendo. Entonces, a mí me parece sí que Xochitl también por ese lado o muestra una completa incapacidad intelectual, porque pareciera que no puede articular 2 minutos de manera coherente un argumento, 2 minutos, ¿no? Ujú. Ujú. Pareciera que no sabe, no tiene datos en la cabeza, es decir, no puede memorizar cifras gruesas para poder empujar una argumentación, ¿no? Y por otro lado, también una desmemoria histórica brutal, no solo respecto a su propio pasado, sino
a lo que está pasando en el país en los últimos años, a mí me parecía que Xóchitl se había despertado la mañana del domingo del debate y era un país nuevo, ¿no? O sea, como todo por hacerse, me explico, todo por hacerse, todo por construirse, y eso, pues a mí la sensación que me dejó como, digamos, interesado en la política nacional es, esta me está queriendo tomar el pelo, o me está considerando que soy un poco menos que un tonto, ¿no? Y por otro lado, lo de Claudia me parece que pues ya es endémico, ¿no? Primero, pues que tiene un problema de empatía, ¿me explico? O sea, es decir, incluso su propia gesticulación y eso no, es decir, no voy a hacer un análisis de la, digamos, de la imagen pública, ¿no? Sí. Pero me parece que no. Pero se nota, ¿no? Se nota. No conecta con el público, ¿no? Yo desconozco si en campo, ¿no? Digamos, cuando desciende a la arena, ¿no? Al campo, pues conecta realmente como pasa en las crónicas, ¿no? De la campaña, pero me parece que le cuesta mucho trabajo. Ese es su estilo, su carácter, un tanto obtuso, ¿no? Es medio obtusa, cerrada, y esta cosa como de mirar fijamente, ¿no? Al foco de la cámara, no voltear a ningún lado, a mí me parece hasta maleducado, ¿sí? Y que seguramente los asesores le dijeron, no voltees a ver a Xóchitl, tú concéntrate en lo tuyo, no te salgas de tus propuestas, de tu guión, y parecía un pequeño robot, eso me pareció. Sí, que eso... robot. Que esto que tú mencionas, que se nota, que es evidente y que ya incluso ha provocado el rumor, digamos, de que es una interpretación que hace Claudia Sheinbaum para quedar bien con el presidente, que en realidad su personalidad, su manera de ser, digamos, en la política como gobernante va a ser otra cuando gobierne, en caso dado de que gane la elección el 2 de junio. Esta versión que de pronto se corre por las columnas, por los dichos en los pasillos políticos, de que realmente lo que está haciendo es interpretando un papel a modo y a gusto del presidente de la República, que en realidad ella tiene un proyecto propio, una forma de ser diferente. Bueno, pues lo veremos, pero por lo pronto con lo que nos quedamos es con esto que tú estás señalando, ¿no? Con esta falta de empatía, con esta falta de conexión, digamos, orgánica, natural con la gente. Pero a ver, ¿cómo viste a Maynes? Y mira, Maynes, pues ¿qué te puedo decir? Maynes, por un lado, en algunos momentos, y bueno, es lo que se ha discutido incluso el mismo día de cuando terminó el debate, ¿no? Y al día siguiente, sobre todo, que pareciera que deja la idea en la mesa de que, bueno, de algún modo está haciendo parte del trabajo sucio, ¿no? A Morena, ¿no? Y a sus aliados, ¿no? Porque parecía que no se la esperaba Xóchitl y de repente, ¡pum!, lanzaba algunos boomerangs, ¿no? Que sí eran muy descarados en contra de Xóchitl, ¿no? Sí. Pero al final del día también yo veía y decía, pero tampoco es que esté diciendo mentiras, o sea, está señalando evidentemente los trapos sucios del pasado que todas y todos tienen, pero de algún modo hay cierta precisión en esos dardos, ¿no? Y por otro lado, a mí me parece dos cosas, que la política del chacoteo, Jorge, como la que justo Jorge Álvarez Maynes está planteando, ¿no? Un poco esta política del relajo, etcétera, me parece que es, no, de lejos de decir que sea poco serio, poco profesional, pues te da el sentido también de lo que está pensando él y Movimiento Ciudadano también a estas alturas de lo que es la política nacional, ¿no? Que pues es la política un poco del relajo, de la fiesta, ¿no? De, bueno, nosotros de aquí vamos a ganar de todos modos, ¿no? O sea, es decir, no vamos a ganar la presidencia de la República, pero los votos que vamos a llevar no, ya es ganancia para nuestro partido y seguiremos así, etcétera, etcétera, ¿no? Y después esta otra cosa que me parecía un tanto anquilosada, pero a final de cuentas los asesores, operadores son los que deciden eso, pues de que Jalisco y Nuevo León pues son el paraíso de México, ¿no? Sí. Digo, probablemente Nuevo León es un estado más estructurado en muchos sentidos,
¿no? Pero no por ellos, ¿no? Pero no por ellos. No por ellos, es un estado Claro. históricamente, tiene un siglo que ha sido un estado muy, muy, muy singular dentro de la República Mexicana y es un estado muy estructurado, ¿no? Eso no quiere decir que no haya exclusión, que no tengas un problema, por ejemplo, de abastecimiento de agua endémico. Pues sí, tienes problemas, pero es un estado estructurado. A diferencia de Jalisco, que Jalisco con pues ha sido esta última administración ha sido un desastre, ¿no? O sea, el tema del crimen organizado y de las desapariciones, bueno, eso es un auténtico desastre y es una emergencia nacional, ¿no? Pero decir, bueno, acá en estos dos estados, en realidad está el modelo de movimiento ciudadano, me parecía exagerado, porque también justo creo yo, este es mi desazón del debate, ¿no? Las dos candidatas y el candidato nos están tomando el pelo, o sea, es decir... Pues es demagogia, es demagogia en su esplendor, ¿no? Y digo... Pero fíjate que la demagogia tiene la capacidad retórica de convencer al auditorio, porque es necesario convencer, seducir. Acá me parece que los tres no convencen y no seducen. Ya, o sea, pues, ese es el problema, por eso yo digo... Son aprendices de demagogos, entonces. No, yo digo, o a lo mejor es la nueva demagogia en el país, quizá, pues ¿no? Sí, a diferencia de, no sé, Andrés Manuel, la de Fox, que al final convence al auditorio, seduce, para bien o para mal. Estos no convencen. Y bueno, Maines, entre eso y la otra de estar de algún modo sacando raja política del problema de la discriminación en el país, eso me parece una majadería, ¿eh? O sea, sinceramente esto de, me acaban de enseñar el lenguaje de señas, tal cosa. Sí. Es una majadería, ¿no? O sea, pero repito, es parte de como pareciera que se colocó completamente en una política del relajo, ¿no? Y entonces, en vez de ser un candidato presidencial atendible, pues parece como el niño de la prepa, el chavo, digamos, maleducado y mimado de la prepa de un colegio privado, que pues hace lo que se le da la gana, ¿no? En público y no tiene recato. O sea, eso me parece que está ahí presente en Maines, aunque debo de decir que eso es algo que hoy en la condición actual de nuestro país y en general de la política, ¿no? De la política vinculada a los estados de ánimo, como hoy se desarrolla mucho del escenario de la política democrática a nivel global, pues ese tipo de política vinculada al relajo fascina mucho. Eso sí hay que decirlo, fascina mucho. Digamos, es la vinculación con el espectáculo que tiene la información, digamos, de los últimos años, de las últimas décadas.